Hermanos, muy buenos días para todos. Una bienvenida para todos. Le agradecemos al hermano James y a todos ustedes, hermanos, por darnos también la bienvenida. También les extrañamos. Y pensaba en si cada uno de ustedes eh, siente ese mismo aprecio, siente que son recibidos, pues es uno de nuestros propósitos, que se sientan recibidos. No tanto que se sientan bien, sino que se sientan recibidos en amor acá en nuestra congregación. Pensaba en el Señor Jesús, sus brazos abiertos. Hemos cantado hoy al Señor Jesús, hemos cantado su obra, su evangelio, su amor, y pienso en la invitación de Él. ¿Para qué? Para que todos vayamos a Él, ¿cierto? Si Él tiene los brazos abiertos, está dispuesto a qué? A recibirnos, a recibirnos. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros en recibirle a Él? Y eso es importante, hermanos, porque quizás lo repito mucho, pero se nos puede volver una costumbre en reunirnos, en venir a cantarle al Señor, escuchar su palabra, pero hay algo indispensable ahí, y es recibirle, aceptarle, llegar a Él en arrepentimiento verdadero, una fe verdadera, una fe salvífica, porque Él está dispuesto a qué? A salvarnos, a perdonarnos, a recibirnos. Hay algo que el hermano, como que ya no está, el hermano Marco Aurelio, en su oración en la mañana, dijo que evangelizó a un joven, pero que este joven no aceptó que Dios es trino, que hay una triunidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso es supremamente delicado, supremamente delicado. Quiero que entremos, hermanos, a leer la palabra del Señor y miremos detalladamente lo que ahí está escrito. Me gusta una frase del hermano James cuando dice, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? No qué decimos los hombres, ¿cierto? Porque muchas veces en nuestras oraciones, en las lecturas, a veces leemos mal, a veces conectamos mal y humanamente nos equivocamos. Pero la palabra no se equivoca y es lo que venimos a recibir hoy, la palabra del Señor. Vamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1 y verso 1. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 1, y dice así la palabra del Señor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Quién habla ahí, hermanos? ¿Quién?
habla del Padre y del Hijo, pero ¿quién habla la carta? El apóstol Juan. Y estas palabras que el apóstol Juan escribe nos dejan claro que él escribe ¿por qué? Por duro porque yo casi no oigo. Porque lo presenció. O sea que él es un testigo presencial de algo que él vio, de algo que él vivió, que algo que él palpó, ¿sí? No algo que él se inventó. Recordemos que un apóstol es llamado apóstol primero fue llamado por el Señor Jesucristo, segundo conoció y caminó y vivió con el Señor Jesucristo y eso le hace un apóstol. Eso le hace un testigo presencial, verdadero, fiel. Y lo voy a volver a leer, hermanos, para que quede esa introducción ahí con claridad de quién habla y de quién habla, por qué lo habla y para qué lo habla. Volvemos a leer lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, acerca del verbo de vida. ¿Y quién es? ¿Quién es el verbo de vida? Cristo Jesús, nuestro Salvador. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Y entonces qué hacen ellos? Testifican de lo que han visto, de lo que han oído, de lo que han palpado. Y os anunciamos. ¿Qué anuncian ellos? La vida. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, hermanos. Y nosotros debemos de darle gracias a Dios por su palabra fiel y verdadera, su palabra que no se equivoca, aunque nosotros los hombres sí nos equivocamos. Pero su palabra está ahí para que todos nosotros la escudriñemos, la leamos, la entendamos y tengamos esa relación verdadera con el Señor. Les invito, hermanos, a que oremos porque vamos a ir a otro pasaje. Padre amado, te damos gracias en esta mañana por este maravilloso día que nos regalas para congregarnos con la confianza de que tú estás aquí presente, que eres el Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, ese Dios vivo y verdadero, ese Dios que ha amado a la humanidad de tal manera que enviaste a tu Hijo unigénito para que nos redimiera, para que nos salvara, para que nos comprara, para pagar por nuestro pecado. Te damos las gracias, amado Dios. Te rogamos seas guiando este tiempo, que tu Santo Espíritu nos dirija, que nos dé palabras adecuadas para expresar tu palabra, para que la podamos comprender, para que la podamos llevar a nuestro corazón, para que la podamos vivir y así honrarte por los siglos de los siglos. Amén. Permítame, hermanos, yo me tomo un poquito de agua, que me seque. Entonces decíamos que Juan es un testigo. Vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 1. Es importante saber quién escribió, qué, qué cercanía tenía, ¿cierto? Con el Señor, de qué nos está hablando. O sea, nosotros podemos ser testigos, pero de algo que ya nos han contado y algo que ya ha ido cambiando de una realidad. Pero este testigo
es un testigo fiel, ¿cierto? Es un testigo creíble. Juan es un testigo creíble. Y creemos que la palabra es inspirada por Dios, que Dios usó estos hombres para que la escribieran y que nosotros la tomamos de esa manera. La palabra exhalada de Dios. Juan capítulo 1, verso 1. Dice nuevamente el apóstol Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, ¿y el verbo qué? Era Dios. A mí me parece, no sé hermano si suene un poco arrogante, pero es tan clara la palabra. Ahí dice que el verbo era Dios. ¿Podemos cambiar eso? No, o sea, no lo podemos cambiar. ¿Cómo va a venir otra persona a decir, ¿quién es el verbo? Dice el diccionario que es la expresión divina, o sea, Cristo, la palabra hecha hombre, ¿sí? La expresión divina. Y dice que esa palabra, que ese Cristo es Dios. Yo hago una pregunta, hermanos. Si para muchos, porque es delicado, hermanos, es delicado porque hay personas afuera, hay grupos religiosos afuera que enseñan que Jesucristo no es Dios. Y ellos son muy constantes en su enseñanza. Ellos son muy persistentes en su enseñanza. Y terminan usando la Biblia de una manera que usted se puede dejar engañar. Usted se puede dejar engañar y tenemos que estar afirmados, hermanos. Es que por eso les digo, o sea, es tan clara la palabra para que otras personas no lo entiendan y tras de que no lo entienden, insisten en enseñarle a los demás algo que está totalmente erróneo. Pregunta, hermanos, si aquí dice en este versículo que el verbo estaba con Dios, ¿podrá alguien que no sea Dios estar al lado de Dios? Un hermano en Cali enseñaba que, hablando de Elías, que si, que si Elías fue arrebatado, o sea, que si Elías no murió, Elías está en cuerpo allá y le quedan dudas a uno, ¿cierto? Pero la palabra también es clara al decir que este cuerpo de pecado no puede estar allá, no puede estar allá. Entonces el hermano nos explicaba eso. ¿Alguien que no sea Dios puede estar con Dios? No, no, no puede. Y aquí dice la palabra que el verbo estaba con Dios. Lo voy a volver a leer. Vamos a irnos hasta el 4. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Por el verbo, todas las cosas por el verbo fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pensemos en eso, hermanos. En el principio, ¿cuál principio? Desde la eternidad. Desde la eternidad. Desde el principio dice que todas las cosas por él fueron hechas. O sea que cuando Dios quiso hacer este mundo, el verbo estaba con él. Y dice que el verbo hizo todas estas cosas. Vamos a Génesis, hermano. Génesis capítulo 1 y verso 1. Génesis 1, verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Voy a decir algo, hermanos, y espero no confundirlos porque no es mi intención.
Pero la palabra Dios ahí es Elohim, y el hermano Julián Toro en estos días que estuvo acá, él nombró que esa palabra está en plural, dándonos a entender que, que Dios es plural, Dios es plural. Verso 26, Kevin, por favor. Entonces dijo Dios, Elohim, hagamos. ¿Está solo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. ¿Está Dios solo? Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, ¿dónde voy? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde la creación, desde el principio vemos que Dios es como, Dios es trino. Hay una triunidad. Obviamente no son tres dioses diferentes. No está diciendo la Biblia eso. Es un solo Dios vivo y verdadero que se manifiesta en tres personas. Y eso es un misterio. Y eso es algo que para nuestra mente es difícil de comprender, pero lo leemos desde el Génesis, desde la creación hasta el Apocalipsis, y vemos la misma manifestación de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, hermanos, dejarnos, ¿cómo lo digo, hermano? Engañar, ¿cierto? Pero también es grave, hermanos, dejarnos enseñar. Y yo espero que el tiempo me alcance para llegar hasta allá, porque hay una advertencia que el mismo apóstol Juan hace que no podemos pasar por alto. Cuando detectemos, y el hermano James y los demás hermanos son muy enfáticos, en cuando la palabra esté ahí como forzosa, como que nos están queriendo meter algo, hermanos, cuidado, 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 porque la palabra Dios ha dejado claridad de lo que debemos de hacer cuando eso viene, cuando eso viene. Listo. Entonces, desde el Génesis vemos que Dios es trino. Y no estamos hablando de tres dioses, estamos hablando de uno solo. En Deuteronomio dice Moisés al pueblo de Israel, oye Jehová, Jehová tu Dios, uno es. Y eso es lo que nosotros creemos, que hay un solo Dios, creador de los cielos y de la tierra, pero se manifiesta en tres personas divinas y que las tres personas son ese mismo Dios. Espero no haberlos confundido, hermanos. Seguimos en Juan, Juan capítulo 1. Entonces tenemos claro que el verbo es Cristo, que es Dios, y lo estamos leyendo. No lo está diciendo alguien que se equivoca, que se para acá al frente y se equivoca, sino que lo estamos leyendo todos, hermanos. Ahí dice que el verbo, o sea, que Cristo, que la expresión divina, que la palabra es Dios, que todas las cosas por Él fueron hechas y que nada sin Él pudo haber sido hecho. ¿Quién puede crear esto, hermanos? ¿Quién puede crear esto si no es Dios? Bueno, en el verso 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 6. Y el apóstol Juan, recordemos quién está escribiendo y quién está hablando. El apóstol Juan. Y ahorita el apóstol Juan, después de hablarnos del verbo que es Dios, nos habla de otro hombre. Leámoslo ahí, verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, eso es importante, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ese es otro Juan. ¿Sabemos quién es ese otro Juan? El hermano James también nos enseñó muy puntualmente, muy ampliamente sobre este Juan. ¿Cuál es?
Juan el Bautista. Juan el Bautista, y esa historia la encontramos en Lucas capítulo 1, del versículo 5 en adelante. Sí me gustaría, hermano, que leamos Lucas 1:20. Lucas 1:20. Y ahora el ángel Gabriel está expresándole a Zacarías que iban a tener un hijo. Y ahora quedarás, no, ay, yo lo dije mal. No, hermano, el trece, estamos muy adelante. Verso 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, versículo 14, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. 15, porque será grande delante de Dios. Eso es importante. Será grande delante de Dios. Acuerde, un hombre enviado de Dios no beberá vino ni sidra, ni será lleno y será lleno del Espíritu Santo, aunque desde el vientre, aún desde el vientre de su madre. Y el verso 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Ese propósito es importante. ¿Para qué era enviado Juan? Para que muchos de los hijos de Israel se conviertan, para que lleguen a conocer a ese verbo. ¿A quién anunciaba Juan el Bautista? A Jesús, a Jesús. Seguimos ahí en Juan, verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, un testigo. Este vino por testimonio para que diese testimonio ¿de quién? De la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Quién es esa luz? Vamos a ir dejando eso claro. ¿Quién? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Ahí en Juan 8:12, el mismo Señor Jesucristo dice que Él es la luz, que Él es la luz del mundo. Yo lo quiero dejar así detallado, hermanos, porque de verdad que estoy preocupado por el trabajo que hacen estos, voy a decir de una vez, hermanos. A mí me duele tenerlo que decir, pero es la escritura la que lo dice. Dice que son engañadores. La escritura dice que ellos son engañadores y vamos a llegar hasta allá, que no me estoy inventando la palabra, porque son muy persistentes, hermanos. Y si ellos ya están engañados, pues ellos van por todo el mundo, dice ahí, por todo el mundo, engañando, engañando. Y nosotros, hermanos, que el hermano también decía, dijo, los que somos espirituales. Y eso es verdad, hermanos. Si hemos creído en el Señor, el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿sí? Eh, hermanos, tener la convicción en lo que hemos creído, en lo que está escrito, y si vamos a hablar con alguien, vamos a hablar con la palabra, que la palabra es la que convence, no nosotros. Entonces, por eso quiero que quede claro. Juan 8:12, ¿cierto? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces esa luz que vino a testificar Juan el Bautista es ¿quién? El Señor Jesucristo. Queda claro, ¿cierto? Señor Jesucristo es Dios y es lo que Juan el apóstol, que lo leímos en la primera carta, dice lo que vimos, lo que contemplamos, lo que palparon nuestras manos. Eso os anunciamos, eso testificamos. Y Juan el Bautista fue enviado por Dios para lo mismo, para testificar ¿de qué? De Cristo, de la luz. Y que Cristo, lo va a repetir muchas veces, que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Dice el apóstol Pablo en Colosenses, Él es la imagen del Dios
invisible. Y el hermano ahorita tocó una cita también en Filipenses, donde dice que él no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, hermanos. Estamos leyendo la Biblia y la Biblia dice que Jesucristo es Dios y no podemos creer otra cosa diferente. Eh, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 8. No era él la luz. Juan el Bautista no era la luz. Mm, no era, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Ya lo vimos ahí en Génesis. Pero el mundo no le conoció. Y esa palabra no le conoció, yo quiero que la tengamos en cuenta también, porque es la misma palabra que el Señor utiliza en Mateo 7:23. El mundo no le conoció. Al mundo vino, pero el mundo no le conoció. ¿Recuerda cómo empezó el saludo? Bienvenidos, sentirnos recibidos, que el Señor está con sus brazos abiertos para recibirnos a todos, pero el mundo no le conoció. Mateo 7:23, entonces les declararé, dice el Señor Jesús, nunca os conocí, ahí está la palabra, apartados de mí, hacedores de maldad. Y aquí, hermanos, como les decía, nuestro propósito es que se sientan recibidos con amor, pero más importante que eso es que ustedes y yo nos sintamos recibidos por el Señor, que estemos seguros de eso, que nosotros recibimos al Señor, que nosotros conocemos. Y esa palabra ahí es tener una relación tan estrecha, una relación familiar, una relación íntima, íntima con el Señor. No es un conocimiento intelectual, no es una costumbre de cada 8 días, no es un devocional diario donde yo cumplo al pie de la letra, sino una relación familiar e íntima. Mire lo que dice el Señor. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Esa palabra conocer es importante, hermanos. Es importante, no es un conocimiento ahí somero, ahí intelectual y se acabó. No, hermanos, no. Es tener una relación verdadera, íntima con el Señor. Y es lo que vemos ahí en las Escrituras, que hizo el apóstol Juan. Recuerdan que el apóstol era tan íntimo del Señor que se recostaba en su pecho, ¿cierto? Podemos ver esas expresiones. Tan íntimo del Señor que el Señor desde la cruz le dijo que le cuidara a la mamá, ¿sí? Y así, y estos hombres que tuvieron esa relación tan íntima como Juan el Bautista, dieron la vida por el Señor, dieron la vida. Entonces mire que es claro, hermanos, es claro lo que la Biblia dice, lo que la Biblia, el Señor dice por medio de su escritura, lo que nosotros debemos entender, lo que nosotros debemos testificar, lo que nosotros debemos enseñar, porque no lo podemos cambiar, no lo podemos cambiar. ¿Vamos en el qué? En el 9, ¿cierto? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora, el 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A qué vino el Señor? Duro, Iván. Bueno, inicialmente al pueblo de Israel, ¿cierto? A eso se refiere ahí el apóstol. A lo suyo, a su obra, a hacer la obra de redención que los hermanos ahora en la cena del Señor nos recordaron, la obra de salvación
El mundo ahí es humanidad, pero ¿qué pasó con la humanidad? No le recibieron. Es como, eh, bueno, nosotros lo podríamos hacer también, ¿cierto? Viene una visita a la casa y nosotros ¿qué hacemos? No la recibimos. O nosotros vamos a algún lado y no nos reciben. El Señor vino al mundo, a la humanidad. ¿Y qué pasó con el mundo? No le recibieron. ¿Y entonces ahí qué? ¿A quién le echamos la culpa? El Señor viene a dar un regalo y no lo reciben. Es culpa de nosotros mismos y ahí es donde entra la responsabilidad humana ante ese regalo que Dios está ofreciendo, ante esos brazos abiertos que el Señor tiene hoy, ¿sí? Pero el mundo ¿qué hace? Le rechaza, no le recibe. 11, ¿cierto? Mas a los que le recibieron, ah, hay un grupo que sí le recibe, hay un grupo que sí le recibe, todos. Mas a todos los que le recibieron, hermanos, ¿queda claro el significado de la palabra recibir? Conocer. Es tener una familiaridad, una intimidad, no entender. Ahí no dice a los que le entendieron o a los que repitieron, a todos los que le recibieron una intimidad. No se les olvide eso, hermanos. Es una intimidad con Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. La palabra creer ahí está en una acción continua, a los que están creyendo. No es creí, lloré y ya. No, no, no. Permanecen creyendo, es la palabra ahí. A los que permanecen creyendo, hermanos, todavía tengo un tiempito. No cambiemos lo que el Señor dijo. No lo cambiemos, hermanos. Juan el apóstol, Juan el Bautista, son testigos y son testimonio y anuncian, enseñan lo que el Señor les reveló. Y nosotros no lo podemos cambiar. No lo podemos acomodar a nuestro gusto. Cada uno de nosotros está tentado, lo hacemos, a hacerse un Dios a su gusto. No, Dios no es así. No, 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 yo no creo en un Dios injusto. No, 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 no. No, yo creo en el Dios que está manifestado en la Escritura. A los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a todos los que tienen una relación íntima con Él, a todos los que le conocen, a todos los que se interesan por conocerle diariamente y obedecerle. ¿Cuál es el que me ama? El que guarda mis mandamientos. El que guarda mis mandamientos, que los tiene presentes para obedecerlos. La vid verdadera y vosotros los pámpanos. Nada podéis hacer separados de mí. Una relación íntima. No es una relación así intermitente, no es una relación, mm, bueno, Pacho me repite, no es un conocimiento intelectual. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso a veces suena cuando nosotros nos expresamos ante otras personas, suena petulante o arrogante cuando decimos no todos los seres humanos son hijos de Dios, sino quienes, dice el versículo, los que le recibimos, hermanos. Yo espero que todos ustedes digan lo mismo, los que le recibimos, los que le conocemos, esos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas hechas por Dios, pero no todos somos hijos de Dios.
Y eso queda claro. Acá en este versículo queda claro. ¿Qué hizo el mundo? No le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Continuemos. Los cuales no son engendrados de sangre ni de engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Y quiero ser así claro. Ejemplo, acá está mi hijo que le acabaron de dar el diploma porque ya terminó su tiempo en la escuelita dominical, pero no es un hijo de Dios porque el papá es un hijo de Dios, ¿cierto? No es un hijo de Dios porque creció en la escuelita dominical. No es un hijo de Dios porque el papá le impone que sea un hijo de Dios, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer él? A los que le recibieron. Y ahí hay una relación personal, hay una relación, ¿cómo lo llamo, hermano? Directamente con Dios, directamente con Dios. La responsabilidad del ser humano ante Dios de recibir ese regalo, pero no es voluntad de hombre, no es algo que se impone, no es algo que se le ordena a la persona. Usted tiene que ser un hijo de Dios, no. Se le enseña, se le presenta el evangelio, se da testimonio. Ese testimonio también es amplio, ¿cierto? ¿Qué tal el apóstol Juan hablando hermosuras del Señor, pero viviendo una vida como? Como si no fuera un hijo de Dios. O sea, el testimonio, el testimonio. Entonces dice el versículo ¿qué? Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una relación personal, una decisión personal del hombre con Dios. Verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice el apóstol Juan que Cristo habitó con nosotros. ¿Eso es verdad? Sí. Quiero para afianzar un poco el tema de que Jesucristo es Dios, fue profetizado, ¿cierto? Y entonces eh, el Señor envía al profeta Isaías para que dé ese anuncio. Isaías, Kevin, por favor, capítulo 7 y verso 14, que es donde yo digo, bueno, está bien que otra persona lea un texto y se confunda, pero leer muchos textos con la misma información y seguir confundido, no lo veo. Veo más bien dureza, ¿cierto? Terquedad, querer estar engañado, querer estar engañado. Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Y qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. Mateo capítulo 1. Leámoslo desde el 20, Kevin, por favor. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, ¿recuerdan esa historia? Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo, es de Dios
es. Sigue. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Para qué fue enviado el Señor Jesús? Para salvarnos. Verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. ¿Quién lo había dicho? Dios, el Señor, por medio del profeta Isaías, cuando dijo, verso 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mano, muy difícil entender. Es muy difícil entender que el Señor ha sido claro en su palabra, que, que nosotros ya si enredamos el mensaje, pues ya es responsabilidad de nosotros. Pero el Señor Jesús, que acabamos de leer ahí, es Emmanuel, que traduce ¿qué? Dios con nosotros. Dios habitó entre nosotros. Es lo que está reforzando eh, Juan acá en el pasaje. Dios habitó entre nosotros. El verbo habitó entre nosotros. Eso es lo que nosotros vimos. Eso es lo que nosotros contemplamos. Eso fue lo que nosotros palpamos. Vimos su gloria. Ver la gloria del Señor, hermano. Es que nosotros leemos y no le paramos mucha atención. La gloria del Señor. Cuando Juan estaba con el Señor, veía la gloria de Dios. Veía pensaba, cuando dice de Juan el Bautista, dice que él no era la luz. Él vino para dar testimonio de la luz. Y pienso en que en algún momento a él le mandan a preguntar que si él era el enviado, el profeta. Entonces, pensemos que estos hombres de Dios proyectaban una luz, porque la gente se podía confundir, venga, ¿será este el Mesías? Porque es que tiene una luz. Y ver la gloria del Señor Jesús, hermanos, contemplar eso, hermanos, la palabra quiere que nosotros veamos eso, hermanos. Para eso fue dada la palabra. En ese Señor Jesús que hemos creído es glorioso, es majestuoso, es digno, le acabamos de cantar, hermanos. No es un Señor Jesús, no es un Dios como dice este grupo de religiosos, no es un Dios, es Dios, es Dios hecho carne, habitó entre nosotros. Seguimos. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Gloria como quién? Del unigénito del Padre, estaba con el Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Podrá el Señor Jesús haber dejado algo aquí que es mentira? ¿Algo que es confuso? No, Él dejó todo claro, hermanos. Lo que nosotros necesitamos entender está totalmente claro. Lo que nosotros necesitamos recibir de Él para conocerle, para disfrutar de esa salvación, está totalmente claro. Verso 15, Juan, dice el apóstol Juan, de Juan el Bautista, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y habla pues de la existencia de Dios, la existencia del Señor Jesús, la eternidad del Señor Jesús, que no nos queda duda sobre eso, ¿cierto? Desde el principio, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Ahora vamos, hermanos, para que nos quede claro de lo que les digo de los engañadores. Vamos a leerlo rápidamente y terminamos. Segunda carta del apóstol Juan. Y la advertencia que hace Dios a nosotros, que conociendo la verdad, no podemos permitir que se diluya.
Segunda carta del apóstol Juan, el verso 7. Vamos a empezar en el 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué vimos? Que Jesucristo vino y habitó entre nosotros, que nació de una virgen. Es lo que la palabra nos muestra y es lo que nosotros hemos creído. Pero hay muchos engañadores que dicen que no. Y les digo de una vez, desde de los mismos judíos, ellos dicen que Jesucristo no ha venido, que el Mesías no ha venido, y ellos están esperando el Mesías. Y esas corrientes están por todo el mundo, dice acá, y usted las puede ver acá. Hay gente que cree eso. Hay gente que está en esos grupos y creen que Jesucristo no ha venido. Bueno, seguimos. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Está contra Cristo, está contra el Mesías, está borrando al Señor Jesús. Está diciendo que lo que acá está escrito es mentira. Es el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. O sea, no vamos a permitir diluir la palabra del Señor. 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Mire lo grave de eso. Negar que Jesucristo ha venido, negar que Jesucristo es Dios, dice acá que esa persona no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene, ojo pues, si alguno viene y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina de Cristo, esta la palabra, no lo recibáis en casa. Claro, ¿cierto? Si viene con esa doctrina, ¿qué pasa? Ahí dice, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque el que le dice bienvenido participa en sus mismas obras, en, en sus malas obras. Esa doctrina es mala, son obras malas. Y aunque parezca piadoso, aunque podemos admirar esa clase de personas por, por sus costumbres, dice aquí que son obras malas, que son malas obras. Y que recibir esa doctrina es participar de sus malas obras. Una advertencia, hermanos. ¿Es claro? Espero que me corrijan o si necesitamos profundizar, podemos hacerlo. Pero ahí, en este tiempo que tuvimos, es clara la palabra. No hice sino abrir la palabra. No traje ninguna historia. Es clara la palabra. Primero que Jesucristo es Dios, que Él habitó entre nosotros, que Él nació de una virgen y habitó entre nosotros, que vino a salvarnos, que los que le reciben son hechos, todos los que le reciben son hechos hijos de Dios, pero los que le rechazan, ellos responden, ¿cierto? Y que como testigos debemos anunciar ¿qué? La doctrina de Cristo, la verdad, la luz, no al gusto de nosotros, sino como Él la dejó escrita en su palabra. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre amado,